Ey, Ecoradio con K. El mundo entero hace eco en ecoradio.com. Otra forma de hacer radio. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. En Bogotá, mi ciudad, mi casa, Usaquén es el centro cultural del norte y desde ahora, con sus más de 4.500 empresas, se consolida como el corazón productivo multisectorial de la ciudad. Ven a Usaquén, conoce su historia, enamórate de su magia y disfruta todo lo que este sector tiene para ofrecerte. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Alcaldía Mayor de Bogotá. Bienvenidos a Gestión Empresarial, el programa número 1 de networking de negocios, con el apoyo del Clúster Sabana de Occidente. Bienvenidos al Clúster Empresarial Sabana de Occidente. Somos el canal estratégico de empresas y profesionales de la Sabana de Occidente, con el objetivo de mejorar la capacidad productiva, el desarrollo competitivo, la eficiencia y el crecimiento del círculo de negocios. Juntos estamos logrando conectar y promover el comercio de productos y servicios de las empresas aliadas y afiliadas, potenciar su fuerza comercial, reducir los costos administrativos y productivos para optimizar los modelos de negocio, articular la cadena productiva de los afiliados por medio de herramientas tecnológicas, fortalecer la cooperación y el apoyo entre el grupo empresarial, obtener recursos del mercado financiero, promover la alta competencia a través de la capacitación y el acompañamiento en procesos gerenciales. Posicionar las marcas utilizando estrategias de marketing digital, analítica de datos y herramientas de automatización. Y proveer una sólida base de información empresarial e infraestructura. Somos líderes en el constante impulso de las capacidades comerciales y productivas, además de proveer respaldo y soporte tecnológico. Únete al círculo empresarial que busca impulsar el crecimiento económico de los negocios. Regístrate en www.clustersabana.com. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Gestión Empresarial. Este programa que lo hacemos con el apoyo del Clúster Empresarial Sabana de Occidente. La cita de los miércoles a las 5 de la tarde, hora Colombia. Y hoy con un tema de esos temas que en la medida que va avanzando la tecnología, en la medida que va avanzando todo este mundo de la inteligencia artificial, pues obviamente las leyes no se pueden quedar atrás. El tema de hoy es el impacto de la reforma laboral en las plataformas digitales de reparto. Llámese Rappi, llámese XYZ, las que existan hoy. Por decir un ejemplo, que es el más claro de todos, es Rappi. Para abordar este tema hemos invitado a un gran experto, abogado, experto en esos temas laborales, al doctor Wilmar Castro. Mi apreciado Wilmar, bienvenido a Gestión Empresarial. Muchas gracias, César, por el espacio, gracias a la audiencia, y es un honor poder compartir con ustedes una breve charla o, digamos, reflexiones sobre lo que podría implicar o lo que ya está generando la reforma laboral en estas aplicaciones de reparto. Siempre arranco, Wilmar, cuando tengo un invitado, preguntándole brevemente, que la respuesta sea breve. ¿Quién es el doctor Wilmar Castro? Muchas gracias. Ante todo, pues soy abogado de la Universidad Externada de Colombia, con 20 años de experiencia en litigio en varios temas de derecho empresarial y, por supuesto, de derecho laboral. Y nos hemos destacado también mucho en el campo de las tecnologías de la información y de las aplicaciones digitales. Por ende, este tema de la reforma laboral, por supuesto que fue un tema de bastante interés por parte de la firma y de nuestro staff legal. Y pues ha sido, digamos, motivo de análisis, no desde la reforma, sino que esto ha sido motivo de análisis, podríamos decir, desde hace casi 6 años que se funda la firma como tal, porque
desde esos vientos de reforma ya se estaba ya tocando la problemática de esta clase de plataformas. Bueno, mi estimado Wilmar, hagamos un breve contexto de lo que sucedía antes de la reforma laboral con estas plataformas de reparto. Claramente, estos rapis, llamémoslos en general rapis, yo creo que podemos usar el término, se juegan la vida sobre esas motocicletas o sobre esas bicicletas. ¿Y cuál es yo arranco pensando, ¿y cuál es la responsabilidad de Rappi con ellos? ¿Qué protección les da? Arranquemos por ahí, ¿cómo era antes de la reforma laboral? Bueno, pues te cuento que, por supuesto que en Colombia el tema Rappi, cuando empezó todo el tema de estas aplicaciones, ellas fueron, digamos que presentadas al mercado como simples, como formas digitales de acercar clientes. Entonces, en un comienzo pues fueron vendidas así. En ese orden de ideas, pues el modelo de negocio era rentable porque digamos que contractualmente se manejaban las aplicaciones de contacto o de reparto como si fueran simplemente un corretaje, una intermediación, un acercamiento, y simplemente pues las personas ingresaban a la aplicación y por esa gestión de acercar clientes y por supuesto pues por la masificación que permiten las aplicaciones digitales, porque hoy por hoy pues los smartphones permiten acceder a un gran número y a un mercado pues bien interesante, pues se trató de instaurar ese modelo de negocio simplemente desde el punto de vista comercial. Sin embargo, por supuesto que no solo Rappi, también es importante mencionar también el caso de Uber, ¿no? Uber, sí, claro. Claro, Uber también empezó a generar el mismo conflicto, porque con Uber, pues con Uber, digamos, un poquito más de problema, porque, por ejemplo, en el caso colombiano, el transporte, por ser un servicio público de alto interés, hay una cosa que se llama el dirigismo contractual y se encuentra, por supuesto, que intervenido por el Ministerio de Transporte y hoy por hoy, pues también no solo era un tema de seguridad social, sino que también en el caso de Uber hubo un precedente muy importante en cuanto a temas de derecho de la competencia, que pues podría ser también otro tema que iría, digamos que aparejado con todo lo que ha generado pues esta nueva economía. Algunos lo llaman de gig economies, que es como la nueva economía digital, ¿no? Sí. Entonces, antes de la reforma, por supuesto que cuando empezaron las aplicaciones, los consultores, cuando éramos abordados por estas compañías, y pues por supuesto estábamos dando esos primeros pasos, siempre pues buscábamos, digamos que apartarnos un poquito de estas cargas laborales y así fue como, digamos, iniciaron estas plataformas digitales a transformar pues, prácticamente la economía. Sin embargo, pues por supuesto, como todo emprendimiento y cuando suele ocurrir en el mundo de los conflictos, cuando un emprendimiento es exitoso es cuando empiezan a verse entonces ya los conflictos legales. Y pues empezaron a ocurrir también temas de responsabilidad, en donde se empezaba a preguntar qué tan cierto era que simplemente esas plataformas eran plataformas de contacto y en el fondo pues no, hasta dónde sería la responsabilidad de ellas por lo que ocurriese a estas personas que veían, se afiliaban y bajaban esta aplicación y de una u otra manera terminaban teniendo, por ejemplo, un infortunio o quién respondía frente al tema de eso, porque pues la mayoría de estas personas que terminaban ejerciendo, por supuesto que el servicio como tal, pues no tenían la capacidad económica para entrar eventualmente a responder, por ejemplo, en un accidente de tránsito, en un daño a bien ajeno. Entonces empezó, como quien dice, la realidad siempre supera el derecho, ¿no?
y empezaron entonces a darse cuenta que era importante empezar a ver hasta qué punto también estas plataformas que realmente pues estaban llenando los bolsillos de prácticamente de facilitar estos clientes, pues también tendrían hasta cierto momento que responder por la seguridad y por los daños eventuales, los daños extracontractuales que se pudieran generar a terceros. Y entonces, Wilmar, perdóname, ahí vamos haciendo pausas porque has dado mucha información que me parece que es muy importante. Uh-huh. Lo primero inquietud que me nace aquí es, de alguna manera comenzamos a normalizar cosas, yo le diría que están fuera de la ley y se normalizan por una práctica que hay, porque en el caso de esas plataformas pues arrancan ofreciendo unos servicios y la gente necesita billete, pues se afilia y hágale, y muchas veces no miden las consecuencias de la responsabilidad que se está asumiendo. Entonces, de alguna manera eso se había normalizado sin ningún tipo de responsabilidad. Si uno toma un Uber y si hay un accidente, pues, y si el seguro se da cuenta que estaba prestando un servicio y no es un accidente normal, pues de pronto el seguro no cubre. Puede pasar eso, ¿no? Claro, bueno, ya es un tema, ya empieza a jugar el tema de la responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Y hasta qué punto, pues, los grandes magnates, como todos sabemos, grandes de estas compañías iniciaron en Los Ángeles, en Silicon Valley, y pues fueron modelos de negocio que realmente tuvieron un impacto en masa en gran parte del mundo. Pero entonces, como empezaron a ser tan populares, yo creo que el laboratorio para muchos de estos fue, por supuesto, Uber. Y Uber también, digamos que abrió, digamos que esa caja de Pandora. Y lo que permitió, de hecho, de los primeros precedentes en el mundo en los cuales, digamos, se tiene ya una condena como tal, se obtiene con el Tribunal Supremo del Reino Unido. Un caso famoso que es de Uber contra Allman, en donde ya se reconoce que existía una relación laboral y ya es condenada la plataforma también porque reconoce a los trabajadores de esta clase de aplicaciones como trabajadores tipo B. Por supuesto que en el Reino Unido, digamos, no está tan marcada la definición entre un contrato laboral y uno de prestación de servicios como si lo están en nuestra experiencia jurídica. Por eso ellos tuvieron que desarrollar este concepto normativo de trabajadores tipo B. Y a través de esa creación de ese concepto normativo, pues, lograron tal vez de las primeras condenas a una plataforma digital por estos casos. Pero increíblemente, pues eso no solo ocurrió en el Reino Unido, sino que entonces eso va marcando una tendencia, ¿no? Ya sabemos que en el Reino Unido, pues son digamos, bastante avanzados, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el análisis de estas nuevas formas jurídicas. Y sin embargo, César, pues Colombia también tuvo fallos muy importantes también antes de la reforma. O sea, muchas veces pues hablamos de experiencias internacionales, pero también en Colombia hubo ya condenas, y ahí sí hubo una condena específica, que es realmente la que termina recogiendo la reforma laboral en la ley que conocemos. Entonces, claro, a raíz de Uber tenía, digamos, hubo un tiempo en donde Uber, no, Rappi, tenía los rapitenderos y entre el modelo de negocio que tenían como el transportador, que era la persona que cogía el pedido, iba y lo llevaba, pero en las grandes superficies tenían un personal que era el personal que llegaba y digamos que iba por las góndolas de las grandes superficies e iba seleccionando producto a producto para lograr eficiencias en los tiempos de reparto de los pedidos. En eso ahí también hubo un presente importante a nivel local, en donde fueron condenados, la aplicación fue condenada a Rappi, específicamente porque estas personas que estaban dentro de las grandes superficies sí cumplían con los 3 requisitos de lo que como tal se conocen como los elementos esenciales o configuradores de una relación laboral.
Entonces, ese precedente, digamos, ya existía. Pero entonces, un momentico, Wilmer, aquí hagamos una pausa, porque es importante, de pronto nos está escuchando alguien que no tiene tan claro cuáles son esos requisitos con los que se configura una relación laboral, que pueden ser de dos tipos, de manera dependiente o de manera independiente, pero hablemos de la manera dependiente. ¿Qué requisitos se cumplen? Sí, realmente la relación laboral se configura por 3 elementos. El primero, pues, es la subordinación, que es tal vez el elemento, digamos, arquetipo o el elemento base para la cual declarar que existe una relación laboral entre las partes. Después sigue, por supuesto, el de una prestación personal de una labor determinada. Y por último, pues la remuneración por el ejercicio de esta labor. Pero digamos, de entre los elementos que podrían diferenciar una prestación de servicios de una relación laboral es el elemento de la subordinación. La subordinación simplemente es no poder ejercer, digamos, la prestación del servicio de manera libre y tener que estar, digamos, que subordinado, como su nombre lo indica, o sometido a lo que es la directriz, la instrucción, la directiva dada por el empleador. Entonces, básicamente, lo que realmente existe es o existe un trabajador, que es un trabajador como tal, que es la distinción que hace la reforma laboral, finalmente. O hay algunos que se vinculan como independientes y hay otros que se vinculan simplemente con una labor ya de subordinación, que ya son los que sí son reconocidos como tales, como trabajadores o empleados. Y en eso es en donde también, pues, digamos, esa fue la distinción que recogió la ley del precedente que habíamos comentado, o les habíamos comentado a ustedes en Colombia, que en Colombia ya se había reconocido que estas personas que tenían y realmente pues sí había una relación de subordinación como tal, sí se configuraba el elemento de trabajo, de trabajador, pero pues habían otras que, digamos, tenían un poquito más de libertad de elegir qué pedido transportar o qué pedido no transportar, frente a las cuales pues ya la reforma fue clara y digamos que puso claridad frente a lo que tenía que entenderse como una relación independiente. Ahora, mi estimado Wilmer, entonces, en el caso de las plataformas digitales, la relación en general es de una persona independiente, pero cumpliendo unas obligaciones. En ese caso, la reforma, ¿qué dice? O sea, ¿mantiene la figura de dependientes e independientes? ¿O dice, no, vengan para acá todos son independientes porque cumplen unos horarios o tienen una subordinación? ¿Qué dice la reforma específicamente ahí? Reconoce las dos figuras, César. O sea, dice que pueden ser dependientes y subordinados, date cuenta, ¿sí? O sea, frente a ellos están la típica relación laboral, ¿cierto? Y está la otra que sería pues independientes y autónomos, en donde realmente, ¿qué es lo que pasa? Siempre la tendencia que tiene el derecho laboral es tener como fuera de atracción frente al tema y el contrato de prestación de servicios, porque para el legislador pues, no, es digamos que el legislador es consciente de que el contrato de prestación de servicios se ha utilizado muchas veces para tratar de camuflar o esconder una relación laboral. Entonces, para evitarse eso, la reforma laboral los incluye y de hecho, pues cuando tú estás en un litigio y vas a alegar muchas veces un contrato de prestación de servicios, muchas veces es atraído también por la jurisdicción laboral. Entonces, básicamente es como enviarle ese mensaje a la sociedad que ya el legislador es consciente que el contrato de prestación de servicios pues, no puede ser usado como una excusa o como un camuflaje para tratar de ocultar relaciones laborales, porque al fin y al cabo va a seguir, tienen que, o como independiente o como la relación laboral propiamente dicha, van a tener que pagar parte de los parafiscales y parte de la carga prestacional. Entonces la reforma
laboral pues fue contundente en esa medida y finalmente pues ahí es donde establece los porcentajes de pago en cuanto a pensiones, en cuanto a el famoso 60-40 de temas de prestacionales y la parte del 100% en cuanto a riesgos laborales. Entonces, eso, la reforma fue consciente, como lo ha sido también, y lo fue también en su momento, pues el presente judicial del cual pues estamos hablando, ¿no? Ahora, Wilman, el tema entonces me queda clarísimo. De todas maneras, el tema de los contratos por prestación de servicios, hay que decirlo, en el Estado colombiano, eso sí que pulula, parece que no han comenzado a dar un buen ejemplo respecto a eso. Lamentablemente vivimos en un país en el que, lamentablemente, debo reconocerlo, que cuando se hace la ley, se hace la trampa. Pero digamos que en este momento, por ejemplo, un Rappi, ¿cómo debe estar contratando a las personas que trabajan con ellos? Es decir, ¿ahí entrarían como dependientes o cómo irían? ¿Y qué responsabilidad legal se tiene? Es decir, ¿qué obligaciones de pago de seguridad social, todo el tema de primas, todo el tema del seguro de salud? ¿Cómo funciona eso? No, mira, es muy sencillo. O sea, el mismo artículo 27 lo menciona, ¿sí? Y dice, en relación con los trabajadores y trabajadoras independientes autónomos, y mira lo que dice, y sin que ello desnaturalice tal condición, o sea, lo que está diciendo la norma ahí es que así sean subordinados o así sean independientes, la plataforma les debe pagar un porcentaje de sus parafiscales, de sus prestaciones sociales. Y ahí lo dice a renglón seguido. Dice, la plataforma digital de reparto concurrirá, mira el verbo que utiliza, o sea que es concurrir, o sea que junto con el empleador pagarán de aportes de salud, salud y pensión el 60% y el 40% de la parte trabajadora. Entonces date cuenta que hay una correspondencia o una concurrencia de pagos en donde está el famoso porcentaje del 40 y del 60 y del 40. La parte gruesa para la plataforma digital y una parte un poquito más benévola para para el repartidor o la persona que realmente pues está usando esta clase de aplicaciones. Ahora, ese régimen es un poquito, digamos, discriminatorio con el régimen actual que existe para un contrato como tal de prestación de servicios, porque si no son, o sea, de hecho fue benévolo y ahí hay una de las críticas más grandes que ya en esta semanita ya ha tenido ya la reforma, y es que los contratistas independientes sí tienen que pagar el 100% de la seguridad social, ¿ves? Entonces ya empiezan ya a generarse críticas a decirles, miren, aquí ya hay un trato diferencial, ahora qué tan constitucional sería ese trato y por qué se le está dando ese beneficio exclusivamente a las personas que usan esta clase de plataformas, ¿ves? Claro, entonces sí, ahora, es interesante esa discusión, sí. No, sí. Además es un tema de que comenzamos a volvernos sinceros con las relaciones laborales, en el sentido de que hagamos las cosas como deben ser, no lo hagamos, digamos lo que a la tapada, hagamos las cosas como deben ser. Ahora, ¿qué pasa? Rappi, lo pongo de ejemplo, porque Uber también puede ser, pero lo veo más en Rappi. Todos estos venezolanos que obviamente han encontrado en Rappi una manera de ganarse la vida, pero ¿qué pasa cuando estos venezolanos no están legalmente en el país? ¿Cómo pagarle seguridad social y cómo hacer esto? Claro, es que porque ahí viene entonces la segunda parte también interesante de la reforma, ¿no? Que es un deber de información por parte de la plataforma digital. Entonces, y ya se crea entonces ya como tal un sistema de registro de esa información, y es de la información con la cual el Ministerio de Tecnologías de la Información y de Telecomunicaciones, me imagino que deberá ser articulado con el Ministerio de Trabajo, van a tener entonces ya una data
interesante, porque yo creo que esto pues marca una tendencia, ¿no? Y Claro. el día de mañana pues para allá irían ya una regulación completa. Ahora, habría que mirar también para el modelo de negocio, ya qué tan rentable sería, porque por supuesto que esto impactaría el modelo financiero de estas reformas y por supuesto qué tan buen negocio sería entonces mantener ese mismo modelo de negocio, ¿no? Pero ya viene entonces la segunda parte interesante de la reforma, que sería el tema el deber de información que tendrían estas plataformas y lo que sería la alimentación de este sistema de inscripción de estas empresas digitales articulados entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Tecnologías de la Información. Que esa es la segunda parte interesante de la reforma, que les está diciendo, bueno, ustedes ya tienen que pagar ya la seguridad social, el tema también salud, 100% de pensión ya irá también a cargo, pero eso no es todo, ustedes también nos tienen que informar y ya alimentar un sistema pues prácticamente de supervisión de todos estos colaboradores o estas personas que usan esta clase de reformas. Hay otro tema muy importante, César, también, y es que estas normas no entraron en vigencia con la publicación de la ley. Entonces, eso también es muy importante que lo tengan presente, porque ellas quedaron supeditadas a decretos reglamentarios. Ok. Y entonces hay una especie como de hibernación, podríamos llamar. O sea que también digamos que el legislador fue un poquito, pues como quien dice, buena papa con las plataformas, porque dijo que entrarían en vigencia gran parte de ellas 12 meses después de la reglamentación de esta norma, y por supuesto pues esas reglamentaciones tienen que ser expedidas por el Ministerio de Trabajo. Pero, Wilmer, entonces digamos entonces, eso también les da a ellos una gabelita. Claro, la reforma entonces es una buena noticia para los trabajadores, podemos llamar antes informales, ahora entran a formalizar estas relaciones laborales, obviamente con los beneficios para el trabajador porque van a estar protegidos. Eso quiere decir que la reforma laboral en este aspecto pues es generosa para este tipo de trabajadores. Bueno, les recuerdo que estamos en Gestión Empresarial, la cita de los miércoles a las 5 de la tarde, hora Colombia, hoy hablando de este tema tan importante, que es el impacto de la reforma laboral en las plataformas digitales de reparto. Bueno, en el caso de los vehículos, pues obviamente esto aplica para ellos también, porque habla el artículo habla del reparto, de plataformas de reparto, pero esto involucra también un Uber, un Didi, un Django que ahora están de moda. Sí, bueno, de hecho, qué bueno que lo hayas nombrado porque, digamos, estos artículos quedaron incluidos en el capítulo 4 referido a las medidas para promover la formalización laboral. O sea, date cuenta que de entrada ya el legislador ya vio que existía una relación laboral entre las personas que utilizan estas plataformas, ¿no? Porque pues mira el capítulo en el cual incluyen los artículos. Bueno, pues si tú haces una interpretación sistemática de los artículos, ya pues prácticamente es la posibilidad de decir si se está formalizando una relación entre las plataformas y los usuarios de esas plataformas, no solo de índole de contacto o de intermediación o acercamiento, sino que ya una relación mucho más profunda. Claro, también es la otra discusión, digamos, porque la economía digital es muy extensa, pero ahí también cabrían, digamos, las plataformas también de conducción. Es otro tema también, porque es que también de una u otra manera estas personas también venían generando mucho y más, pues yo creo que lo que generó mucho esto fue tanta accidentalidad, ¿no? Y al final de cuentas, pues que terminaban siendo personas desprotegidas y eso pues terminaba también siendo una carga
casi que un problema de salud pública, porque muchas de estas personas que tenían que tener esos accidentes pues tenían que terminar siendo asumidas por el sistema general que tiene el Estado colombiano para esa clase de infortunios. Entonces, digamos, esas dos serían, digamos, por eso plataformas de reparto. Ahora, no solo, hay muchas más, por ejemplo, que al parecer, y digamos, en eso hay un consenso, pues parece que no fueron tocadas. Te voy a poner, por ejemplo, temas, por ejemplo, de plataformas webcam. Claro. No están reguladas, pareciera, ¿no? Porque también hubo una preocupación también del sector, ¿no? De no estar reguladas, tanto el tema también webcam como el tema audiovisual. Y hay otros también modelos de negocio que dependen mucho de las plataformas digitales para su operación, que no están. Por ejemplo, podrían ser agencias de cuidado, ¿no? Podrían ser otras, por ejemplo, para... Por ejemplo, las empresas que proveen personal de por días, que prestan oficios varios en la casa. Claro. Ahí está. Sí, Casa Limpia y eso entonces no estarían incluidas dentro de lo que... Pero hay una tendencia, o sea, es importante también medir el impacto de eso, ¿no? Porque, digamos, y eso también depende también de un tema de interés político, ¿no? Claro. Porque, pues, simplemente, por ahora, pues, son las aplicaciones que han tenido gran impacto, pero que por lo general, digamos, sus economías se encuentran en otras latitudes, ¿no? Pero hay que decir algo, de todas maneras en Colombia, pues ¿hace cuánto está funcionando Rappi en Colombia? Las plataformas digitales, esto se demoró mucho, ¿no? Claro, el trámite en el Congreso, todo esto, pero ahí te hago una pregunta, Wilmar, y es, lamentablemente nuestro legislador como que no se anticipa, sino que va como detrás, va tarde con lo que está pasando en el país, en la realidad económica del país, ¿no? Pues digamos, yo lo que te dije ahorita, siempre la realidad supera la norma. Lo que pasa es que, por ejemplo, en países como el nuestro, muchas veces se esperan a tomar experiencias jurídicas de otros países, ¿no? Entonces, estos casos, por ejemplo, en México, tuvo también un debate muy, muy fuerte. Y es una regulación también muy parecida a la que existe también en México frente a este tema de las plataformas. A pesar de que, por ejemplo, uno podría decir que Rappi pues, es una plataforma, digamos, pues creada prácticamente en Colombia y que fue entonces un modelo de negocio acogido en otros lugares del mundo. A pesar de eso, pues sí fue una oportunidad también de desarrollo y una oportunidad también para que las personas, digamos, que buscaran una forma de una actividad económica, ¿no? Que no ha sido fácil, pues, porque es un país en donde, pues, prácticamente en esa época el desempleo estaba disparado, ¿no? Y las personas también ven mucho en estas aplicaciones, digamos, que una especie como de salvavidas. Y hay personas pues, que tienen, digamos, toda la disciplina y que afortunadamente gracias a estas plataformas digitales han podido subsistir, ¿no? Entonces, digamos que en países con economías, digamos que precarias como la nuestra, entrar a regular esa clase de cosas no es fácil. Date cuenta, por ejemplo, en el caso de Uber, que siempre estuvo la pelea también con lo que es el transporte público oficial y el tema también que tienen que pagar, por ejemplo, los taxistas que tienen que pagar esos cupos costosísimos ante las secretarías y los temas de competencia, que de hecho hubo también sentencias de la Superintendencia de Industria y Comercio refrendadas por el Tribunal Superior de Bogotá, en donde declararon que efectivamente hubo actos de competencia desleal, ¿no? Y en donde, digamos, en el mundo bloqueó también, y de hecho se alcanzó a ver como algo ilegal prestar esta clase de servicios, y hubo una persecución también, si nos preguntamos un poquito, unos 3, 4 años, ¿no? Wilmar, pero de todas maneras lo que sucede es que, digamos que el mercado, los consumidores también se van moviendo, ¿no? Digamos que lo que sucedía con
Lo que sucedía con el transporte de taxis es el tema de inseguridad. Obviamente, ¿cuántas personas no fueron víctimas del paseo millonario? Y cuando llega Uber, pues ahí hay una respuesta a esa necesidad que hay de tener un transporte seguro. Entonces, pues obviamente los consumidores se van moviendo y van usando las plataformas que le brindan ciertas ventajas que las otras no brindan. Entonces, en ese punto, eso es una discusión, y esa discusión fue muy interesante entre los taxistas y esas plataformas, que obviamente el legislador tiene que actuar. En el caso del servicio de domicilio, pues obviamente, con este tema de movilidad en Bogotá, pues muchas veces es mucho más barato pedir un domicilio que ir directamente al restaurante, y eso le sirve mucho a los restaurantes. Pero también hay que ver algo, Wilmer, yo no sé si tú te diste cuenta que antes de pandemia uno usaba los costos de transporte, de entrega de cualquier cosa, y después de pandemia se volvió intocable. Es decir, los costos de esto ha hecho que también los productos y todo suba de precio, obviamente, y esa es una época donde pues no se pagaban esos temas legales. Pero hoy en día entonces, estos muchachos de Rappi, esos repartidores, pues obviamente con la reforma pues tienen por lo menos un aseguramiento en lo mínimo. Wilmer, ¿y quién responde? Por ejemplo, si yo escuchaba en muchos momentos que Rappi decía, no, es que yo no tengo ninguna responsabilidad porque es que la relación es entre el consumidor y el Rappi, porque es el que le presta el servicio a la persona. ¿Cómo se dilucidó eso? Entonces, efectivamente, Rappi sí tiene responsabilidad. ¿Cómo quedó eso desde el punto de vista legal en la relación con el cliente? Bueno, vengo entonces a decirte lo que realmente en la práctica ocurrió. Y es que, por ejemplo, cuando uno está en el litigio, uno siempre busca extender el haz de responsabilidad, ¿no? Entonces, claro, cuando tú, por ejemplo, tenías un accidente de tránsito donde hay un tema de responsabilidad civil extracontractual, entonces lo primero que siempre se pregunta es si la persona se encuentra afiliada o no se encuentra afiliada a los sistemas y qué estaba haciendo. Entonces ahí es donde se ve si es una persona independiente, pues si está pagando sus aportes de manera independiente, o si es una persona que está subordinada, que tiene una relación de trabajo, pues si efectivamente el empleador está pagando sus parafiscales y sus prestaciones sociales para que la persona esté protegida en cuanto a eso. Eso, digamos, es frente a lo que es servicios, pensión, salud y riesgos laborales. Ahora, frente al tema del daño, mira que esto es un tema que no solo ha sido discutido en este momento, sino que, de vieja data ha habido también la discusión no solo en aplicaciones de reparto, sino, por ejemplo, en aplicaciones, por ejemplo, de streaming, o aplicaciones en donde tienen que ver también los medios de comunicación, en donde, y han habido pues debates grandísimos en también hacer responsabilidad a los generadores o a los dueños de estos canales, digamos, ¿no?, de comunicación. A pesar de eso, no ha sido posible, digamos, que una condena, a pesar de que, pero han habido intentos. O sea, sí ha habido, digamos, los abogados muchas veces recurrimos a esa posibilidad de extender y por lo menos entre los medios de comunicación se ha intentado, por ejemplo, a veces vincular a los dueños de las plataformas digitales. Pues antes se hablaba uno de los canales, digamos, propios, que eran los canales de televisión o los periódicos o eso. Ahora se han intentado, pero yo creo que sin éxito, vincular, por ejemplo, ahorita aplicaciones como Facebook, Instagram, ¿no? Hubo un tiempo en donde también, por ejemplo, ya yendo un poco más a un tema de tecnología, con Tesla, ¿no? De acuerdo. Que fueron los temas de la conducción automatizada, en donde estos carros pues ofrecían como propuesta de valor que ellos pueden ser conducidos a través de una inteligencia artificial, y lo que ocurrió fue que hubo muchos accidentes mientras la tecnología salió al mercado, pero aún así en sus primeros
empezó a generar conflictos. Lo que pasa es que muchos de estos accidentes, muchos de estos incidentes ocurrían en Estados Unidos o en algunos países de Europa, pero lo que suele ocurrir es que para evitar ya tener un precedente, se negocian antes de llegar a una sentencia final que termine generando un precedente del cual... Bueno, estamos en gestión empresarial. Se nos desconectó Wilmar, ahí estamos. De ataques. Ahí está, se cayó un momento la transmisión, pero ahí estamos. Bueno, clarísimo que obviamente en los países desarrollados, pues obviamente se va generando unos precedentes legales en el mundo jurídico. Y claramente, pues, son los que van marcando la pauta. Digamos que aquí te voy a hacer una pregunta y es la siguiente. ¿Qué tan atrasada está la legislación laboral en nuestro país? Es decir, ¿qué le faltaría? O sea, que es un tema muy general, pero con tu experiencia, como para que nos ubiques un poco, ¿en dónde haría falta como seguir reformando? ¿O esta reforma laboral satisface esas necesidades del mercado laboral en Colombia? ¿Qué pasó ahí? No, yo creo que simplemente lo que hace es lo que es ponerse, digamos, volver ley lo que ya existía a través de un precedente judicial, ¿sí? Sí. Simplemente es eso, o sea, no hubo un avance que uno diga significativo que pueda decir. Simplemente formalizó ya lo que en estrados judiciales ya se estaba dando. Entonces, como una sentencia judicial tiene efecto entre partes, pues ya cuando ya tú lo llevas a una ley de la República, pues tiene un efecto general inmediato y tiene pues un impacto directo ya sobre todo el mercado y sobre toda la industria. Entonces, básicamente lo que hace la ley es volver algo que estaba entre partes, volverlo una obligación general ya para todas las personas que operan en esta clase de modelo de negocio. Ahora, con el tiempo sí ha habido, digamos, mucho interés desde hace, te cuento, 10, 15 años en empezar a restringir, digamos, el uso de las plataformas digitales, de las aplicaciones digitales, de un uso un poco más razonable, más consciente. Tú has escuchado, por ejemplo, todos estos intentos que ha habido frente al tema de los fake news, sí, y el impacto, digamos, de la volatilidad que puede llegar a generar. Pero también muchas veces pues, están en juego valores importantes, por ejemplo, como la libertad de expresión, ¿no? Y otro principio también que ustedes hace poco lo escucharon, que atacaron mucho a la doctora Bejarano por el tema también de los planes que ofrecían WhatsApp gratis por violación de un principio que se llama de neutralidad tecnológica, ¿no? Entonces, ese tema hace, que te digo yo, mes y medio también generó mucho impacto, en donde prácticamente le estaban diciendo a los proveedores de servicios de telefonía celular que no podían seguir dando estos planes gratis porque eso afectaba, digamos, el poder de elección de los clientes finales y finalmente pues eso generó toda una andanada de ataques, tal vez un poco a la persona que propició esta demanda, que fue muy técnica, pero pues y por redes sociales, hubo reels, y casi que todo un alzamiento social, pues porque decían que las personas pues en un estado más vulnerable pues no podían acceder a una aplicación, pero date cuenta que con el tiempo fue más el show mediático que lo que finalmente terminó impactando, claro. Porque hoy por hoy pues las personas siguen usando sus aplicaciones sin ningún problema y no tuvieron tampoco que pagar toda esa millonada o todo ese tema. Siguen accediendo a sus aplicaciones, prácticamente WhatsApp, sin necesidad tampoco. Y lo que ha sido pues el costo, pues la gente finalmente los asume, César, porque hoy por hoy, si tú no estás en el mundo digital, pues prácticamente no existes y de ahí en adelante es clave también aprender a adaptarse a esta nueva realidad. Ahora, mi estimado Wilmer, hagamos una entrevista. Nos fue el tiempo volando conversando de esta reforma laboral en este punto específico del impacto sobre las plataformas digitales de reparto. Entonces, en conclusión, la reforma lo que entra es a normalizar la relación entre el que presta el servicio y la empresa. Básicamente eso,
bajo dos aspectos fundamentales, como trabajadores dependientes o como trabajadores independientes. Creo que ahí está, ¿no? Sí, digamos que son las modalidades. Por supuesto que todavía queda en el ambiente tecnológico, digamos, quedan algunos vacíos, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay mucha compañía tecnológica internacional que contrata por ejemplo, muchos ingenieros o muchos servicios desde el exterior que hoy no están tampoco pagando prestaciones sociales, ¿no? Entonces, porque pues obviamente la mano de obra de estos trabajadores en un país como nuestra economía, pues les sale mucho más económica y mucho más rentable. De eso, por ejemplo, mucho empresario, por ejemplo, alemán, mucho empresario de la India, incluso de Estados Unidos, que contrata muchas personas para teletrabajo. Entonces, digamos que sobre eso no se hizo mayor avance en la reforma laboral. Seguramente eso deberá ser también objeto de regulación, que de una u otra manera eso también está impactando la economía. Y Claro, hay Wilmer, muchas pero personas pues, que perdóname, ahí están, te digamos, interrumpo. recibiendo buenos recursos. Ahí te hago una pausa. Digamos que en el caso de teletrabajo, y saliendo del tema de plataformas, cuando una persona acepta un trabajo en la casa, digamos que lo que cambia es que pues no va a la oficina. Eso quiere decir que ahí tendría un subsidio de transporte que ya no se le pagaría, pero estaría usando el internet y sus cosas de la casa para trabajar. Eso quiere decir que la negociación ahí cambia un poco, ¿no? Sí, pero claro, digamos, eso está ya regulado y estaba regulado antes de la reforma. A lo que me refiero no es tanto el teletrabajo, digamos, de la empresa nacional que hace, digamos, un híbrido y dice de la semana tantos días usted va a estar en la casa, otros tantos días, porque eso ya está ya regulado en empresas constituidas en Colombia, ¿sí? Y el tema del deber, por ejemplo, del empleador de crear un espacio de trabajo en el cual entonces tiene que cumplir con las normas de riesgos laborales y todo Por eso. ejemplo. De ahí que prácticamente de tener a todo el mundo en la casa, volvieron todo el mundo a las oficinas porque les salía más económico pues ampliar o tener un control en un espacio de trabajo que incurrir en todos estos gastos en un teletrabajo. Me refiero a eso está ya regulado y está ya, digamos, claro el tema, porque eso fue un boom durante la pandemia y eso De ya está, acuerdo. digamos, que estructurado. Ahora viene un vacío legal y es, por ejemplo, las empresas internacionales prestadoras de servicios en otros lugares del mundo que han detectado que en Colombia hay buena mano de obra en servicios, por ejemplo, de ingeniería, ¿cierto? Sí, O, por ejemplo, incluso servicios legales, César. claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas compañías para hacer un 24/7? Es, por ejemplo, mientras están durmiendo en un país del mundo, en el otro extremo del mundo, pues contratan abogados, contratan ingenieros de la otra parte del mundo para prestar asesoría en otros lugares, ¿sí? Entonces, esa forma, eso no está tocado tampoco por la reforma laboral, Claro. pero tarde o temprano, espero que no me esté escuchando el legislador, Pero fíjate que ahí hay un pero tema tarde o temprano eso también interesantísimo. será. Ahí hay un tema interesantísimo Sí. porque pues obviamente esas empresas tienen que hacer, en principio se tienen que acoger a la normatividad de cada país, ¿no? Sí, claro, pero mira que muchas veces, como no tienen tampoco establecimiento permanente en Colombia, entonces simplemente lo que hacen es que te contactan por un correo electrónico y simplemente como tú no vas a prestar muchas veces los servicios, digamos, en Colombia, sino que vas a hacer, por ejemplo, una asesoría a compañías chinas, a compañías de los países, qué sé yo, de Países Bajos, en un país que tú tengas, porque pues, digamos que estas generaciones son un poquito más accesibles al bilingüismo y Sí, hablan 2, 3 idiomas fácilmente. Entonces ven en países, por ejemplo, como la economía nuestra y como, por ejemplo, donde hay buena formación de profesionales a un costo muy competitivo. Entonces, para ellas
es muy rentable y ellas por lo general no tienen establecimiento permanente en Colombia y simplemente lo que hacen son pues contratan y pagan desde afuera. Entonces, seguramente la reforma tampoco contempló esa posibilidad, ¿no? Y habría que mirar también hasta qué punto, pues, porque yo creo que también me imagino que los asesores de estas plataformas también entrarán a revisar qué otros mecanismos podrían implementarse para no tener que asumir esa carga prestacional tan alta, porque pues habría que entonces empezar a diseñar estrategias, ¿no? Ahora, Wilmar, el mundo... Poniéndolos del lado también de las plataformas digitales. El mundo laboral, el mundo de las empresas, pues obviamente son empresas que buscan una utilidad. Sin embargo, pues las empresas tienen unos temas de responsabilidad social que deben pensar en la gente, ¿no? Y si se paga más, ese sería otro programa y es pensar que si una empresa le paga más a sus empleados, pues tiene más dinero para consumir más y teóricamente eso generaría un movimiento económico más interesante. Pero sería tema de otro programa. Mi estimado Wilmar, pues ha sido un honor tenerte hoy aquí hablando de Rappi y de toda esta nueva, digamos, normalización que hace la reforma laboral en los temas de esas aplicaciones que en buena hora, ¿no? Porque de todas maneras son personas que, la verdad, yo creo que ellos deberían tener también un servicio funerario o algo de accidentes, un seguro de accidentes muy bueno, porque se juegan la vida en cada entrega. Sí, yo creo que es un inicio, pero pues por supuesto lo que te digo, la economía digital es mucho más extensa que las plataformas de reparto. Entonces te colocaba, por ejemplo, el ejemplo de los webcam, los streamers, los influencers, temas, por ejemplo, de obras audiovisuales o la contratación de lo que te decía. Tú hoy por hoy, digamos, puedes ser hoy diseñador de un gran estudio o de un gran videojuego desde tu país, pero ellos te van a reconocer a ti un dinero, te van a pagar un dinero, pero ahí no va a haber ningún reconocimiento de una carga prestacional, ¿ves? O sea, por ahora, frente a esos temas tampoco hay una protección. Ahora vemos, por ejemplo, el tema de los gamers, ¿no? Que también podrían también hacen, digamos, esta economía digital que hoy anda, todavía tiene mucho espacio por regular. Y digamos, este es un comienzo, pero básicamente ni siquiera es un avance porque simplemente es lo que yo te he mencionado ahorita, volver con un efecto general inmediato, algo que ya ha sido reconocido para diferentes fallos de interpartes y pues hasta ahora pues se ha quedado un poquito escaso. Falta la reglamentación, que también eso abrirá también un debate muy profundo. Pero entonces estas normas están diseñadas para entrar en vigencia 12 meses después de la reglamentación de estos artículos de la reforma laboral. Entonces, como pueda que se quede eso, digamos, suspendido en el tiempo de manera indefinida, porque pues hasta que no haya reglamentación no empiezan a correr los 12 meses, como pueda que también dependiendo de un interés también de político, un interés del Estado, pues salgan pronto las reglamentaciones y con ellos las discusiones ya, porque obviamente esto, digamos, en teoría se escucha fácil, pero ya cuando ya se vaya a la práctica, por ejemplo, frente al sistema de inscripción de toda esta información que es bastante densa, no va a ser tampoco fácil poder hacer un rastreo y tener una muestra real de lo que hoy por hoy es el mercado de las personas que ven en estas plataformas una oportunidad de negocio. Bueno, pues Wilmar, yo creo que este es un tema que nos abre un camino de reflexión y seguramente más adelante en otro programa hablaremos de todo este mundo digital desde el punto de vista laboral, pero también desde el punto de vista de contratación, de hacer negocios, qué tipo de contratos, en dónde hay que vigilar esos contratos, en las cláusulas, para que obviamente los negocios sean los mejores. Mi estimado Wilmar, leo mensaje que nos llega a través de nuestra transmisión de YouTube. Gracias de Beatriz Senado. Gracias por este tema de gran interés y clara explicación. La reforma puede ser un avance,
pero debe desarrollarse con inteligencia y responsabilidad. Mi estimado Wilmer, un mensaje de cierre para nuestro programa de gestión empresarial. No, lo más importante, por supuesto, ya detectar que existe un nivel legal, ¿no? Entonces, las empresas empezar entonces ya a orientar una prevención de lo que podría llegar a ser el impacto en sus modelos de negocio. Y pues esto es una magnífica oportunidad de mejoramiento para poder entonces, a mí hay un tema muy importante que nos menciona César, y es que también pues existe el salario emocional, y en la medida en la que un trabajador o una persona que se da cuenta que no está expuesto y no está solo, pues también puede dar magníficos resultados y puede también traer mayor rentabilidad. Entonces, de hecho, eso también ha llevado a que muchas empresas, digamos, desistan de aplicaciones y tengan su propio sistema de reparto, ¿no? En donde, por supuesto, pues sí hay ya como tal ya una estructura de relación de subordinación, y pues ya estarían entonces ya cobijados ya por la parte ya de la relación de subordinación como tal. Y dar las gracias, ¿no? César, por el espacio y bueno, gracias entonces por la invitación a abordar estos temas. Y mi estimado Wilmer, si alguien quiere consultarte, ¿a dónde cómo te puede contactar contigo? Redes sociales, de pronto un número celular, sí, la página web de la empresa. Bueno, nuestra oficina se llama ELC Abogados SAS. El número de contacto es 312-309-8840, y el correo electrónico para contactarnos y abordarlos. Por supuesto, nosotros no somos solo consultores en derecho laboral, sino que somos consultores en temas estratégicos de empresa, societario, competencia desleal, propiedad intelectual, derecho del consumidor. Entonces pueden contactarnos al correo electrónico wcastro@elcabogados.com.co, y ahí, por supuesto, pues contactarnos y nosotros les decimos cuál sería entonces el protocolo para atender el caso. Pues, mi estimado Wilmer, muchísimas gracias. Y con nuestro equipo de abogados, ¿no? Claro, es un pool de abogados. Pues, Wilmer, legal. Mi estimado Wilmer, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Gestión Empresarial con un tema que es bien interesante y llamativo para las empresas que hoy en día están trabajando, incluso para los emprendedores que están de pronto pensando en montar este tipo de servicios a través del mundo digital. Nuevamente, mi estimado Wilmer, muchísimas gracias. No, con todo gusto, César, y saludos a tu audiencia. Acá estoy para servirles y ha sido un completo honor. Gracias. Bueno, este ha sido nuestro programa de hoy en Gestión Empresarial, con un tema muy interesante, porque efectivamente la reforma laboral impacta a varios sectores, y uno de ellos son esas plataformas digitales de trabajo de reparto. Recordarles que Gestión Empresarial es un programa que lo hacemos con el apoyo del Clúster Empresarial Sabana de Occidente, y lo pasamos los miércoles a las 5 de la tarde hora Colombia, aquí en Ecoradio. A todos mil gracias, y les recuerdo que estos programas quedan tanto en el canal de YouTube de Ecoradio como en el canal de YouTube del Clúster Empresarial Sabana de Occidente. A todos mil gracias, y no olviden, Ecoradio es la número 1 en la localidad de Usaquén. Chao, chao. Bienvenidos al Clúster Empresarial Sabana de Occidente. Somos el canal estratégico de empresas y profesionales de la Sabana de Occidente, con el objetivo de mejorar la capacidad productiva, el desarrollo competitivo, la eficiencia y el crecimiento del círculo de negocios. Juntos estamos logrando conectar y promover el comercio de productos y servicios de las empresas aliadas y afiliadas, potenciar su fuerza comercial, reducir los costos administrativos y productivos para optimizar los modelos de negocio, articular la cadena productiva de los afiliados por medio de herramientas tecnológicas, fortalecer la cooperación y el apoyo entre el grupo empresarial, obtener recursos del mercado financiero, promover la alta competencia a través de la capacitación y el acompañamiento en procesos gerenciales, posicionar las marcas utilizando estrategias de marketing digital, analítica de datos y herramientas de automatización, y proveer una sólida base de información empresarial e infraestructura.
Somos líderes en el constante impulso de las capacidades comerciales y productivas, además de proveer respaldo y soporte tecnológico. Únete al círculo empresarial que busca impulsar el crecimiento económico de los negocios. Regístrate en www.clustersabana.com. El mundo entero hace eco en ecoradio.com. Otra forma de hacer radio. ¿Busca soluciones financieras? Ven a Usaquén. ¿Necesitas servicios de salud? Ven a Usaquén. ¿Quieres disfrutar de los mejores platos? Ven a Usaquén. ¿Quieres hospedarte con tranquilidad y comodidad? Ven a Usaquén. No dejes que las obras de renovación te impidan vivir las mejores experiencias. Ven a Usaquén y disfruta de la gran oferta que este sector tiene para ti. En Bogotá, mi ciudad, mi casa, apoyamos las empresas locales. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Alcaldía Mayor de Bogotá. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. El mejor contenido, los mejores programas y la